Buenas, mi nombre es César Padilla, estudiante de Ingeniería en Computación de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad voy a estar hablando sobre la base de datos. Empecemos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Ahora bien, veremos sus tipos y sus manejadores. Tipos. Tipos de base de datos. La clasificación sobre los tipos de base de datos varía de acuerdo al fin destinado y su almacén. Los tipos se clasifican en estáticas y dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas principalmente para almacenar datos históricos que posteriormente se puedan utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. También tenemos la base de datos dinámica. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualizaciones, borrado y edición de datos. Este tipo de bases de datos se pueden subdividir en las siguientes bases de datos, como son las bases de datos jerárquicas, la base de datos de red, de transiciones, documentales y deductivas. Vamos a dar una breve definición de cada una de estas bases de datos. La base de datos jerárquicas. En este modelo los datos se organizan en forma de árbol invertido. Algunos dicen raíz, en donde un nodo padre da información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padre es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conocen como hojas. La base de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto del nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad que no es permitida en el modelo jerárquico. Base de datos de transición. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Base de datos documentales. Permite la indexación a textos completos y en línea general realizar búsquedas más potentes. Sirven para almacenar grandes volúmenes de información de antecedentes históricos. Base de datos deductivas. Un sistema de base de datos deductiva es un sistema de base de datos, pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencia. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Ahora bien, ya definimos un poco sobre los tipos y cómo se clasifican estos tipos de base de datos. Vamos a ver qué son manejadores de base de datos. Ok, manejadores de base de datos. Son sistemas que permiten la creación, gestión y administración de base de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible. Estas se dividen en bases de datos SQL y no SQL. Vamos a ver cómo están comprendidas cada una de ellas. Las SQL, que son sistemas gestores de bases de datos relacionales. Este modelo se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente con sus propios registros y atributos. Estas se dividen entre estas bases de datos o estos manejadores de bases de datos encontramos el MySQL, el Maria Database, el SQLite, el PostgreSQL, el Microsoft SQL Server y el Oracle, que son los más comunes de este tipo de este modelo de manejadores de base de datos. Vamos a dar una poca definición de cómo sirven y cómo funciona cada uno de ellos. El MySQL. MySQL es un gestor de base de datos de código abierto más popular utilizados en la web, principalmente con el lenguaje de programación PHP.
Las características: compatibilidad con SQL, arquitectura cliente-servidor, procedimientos almacenados, soporte multiplataforma, soporte de Unicode y consulta cache, soporte SSL. El Maria Database. Maria Database es un sistema gestor de base de datos relacionado derivado del MySQL con licencia GPL y la misma característica de MySQL con algunas extensiones. Las características principales que admite API de JSON, replicaciones de datos paralelos, múltiples motores de almacenamiento, notablemente escalable, amplias selecciones de motores de almacenamiento, utiliza un lenguaje de consulta estándar y popular y velocidad y alta seguridad. El SQLite, más que un sistema gestor de base de datos como tal, SQLite es una biblioteca escrita en C que implementa un sistema gestor de base de datos y permite transiciones sin necesidad de un servidor ni configuraciones. Las principales características es que el tamaño, al tratarse de una biblioteca, es mucho menor que cualquier sistema gestor de base de datos. Reúne los 4 criterios ACID y gran portabilidad y rendimiento. SpotGrid SQL es un potente gestor de base de datos relacionado orientado a objetos que entiende las funciones del SQL. Las características: tipo definidos por el usuario, herencias de tabla, extensible, mecanismos de bloqueo satisfactorio, claves foráneas de integridad referencial, integridad de datos, vistas, reglas y subconsulta, control y consecuencia de datos. SQL Server. SQL Server es un gestor de base de datos desarrollado por Microsoft y que se basa en el lenguaje de consulta de escritura SQL. Las características: que admite una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento de transiciones. SQL está vinculado a las Transact SQL, visualización de datos de informes de dispositivos móviles y compatibilidad con nubes híbridas. Oracle Database es el sistema de base de datos relacional que compite con SQL Server en el mercado de las bases de datos. Las características: totalmente escalable, inteligencia de negocio, agrupamiento, gestión de contenidos, servicios de localización, gestión de servidores, inteligencia de negocio y alto rendimiento de seguridad de análisis. Ahora vamos a ver las bases de datos no relacionables, que son las NoSQL. Entre las principales tenemos el Mongo Database, que se trata de bases de datos NoSQL más populares del mundo orientado a documentos con gran calidad y flexibilidad. Las características las podemos observar ahí, que son gratuitos y código abierto, alta disponibilidad, escalador horizontal, coleccionista de tamaño fijo, duplicaciones de datos, distribución de geografía, balance de carga, licencia de replicación. El Redis es un motor de base de datos donde las claves pueden contener cadenas, hashes, listas, conjuntos y conjuntos ordenados a diferencia de otros sistemas. Las características: increíblemente rápido, simplicidad, operaciones atómicas, admite varios lenguajes de programación, persistencia instantánea y fácil de usar, instalar y mantener. Cassandra es una base de datos distribuida para administrar grandes cantidades de datos, estructurados en muchos servidores de productos básicos. Las características: disponibilidad continua, rendimiento en escala lineal y simplicidad operativa, escalabilidad y alta disponibilidad, fácil distribución de datos y tolerancia de falla. Y otros sistemas gestor de base de datos no SQL son Azure Cosmos, Raven, Object, Apache Couch, Neo 4j, Google Bigtable, Apache HBase y Amazon Dynamo Database. Bueno, esto fue toda mi explicación sobre la base de datos, sus tipos y manejadores. Espero hayan entendido y le hayan servido un poco este material que realicé para ustedes. Muchas gracias.